Muy buenos días, en este video expondremos sobre la Ley 1618 del 2013. Esta ley propone una serie de medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para mejor claridad, a lo que hace referencia a las acciones afirmativas son aquellas políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso que favorece a determinadas personas que generalmente han sido marginados o discriminados. Esta ley trajo consigo un proceso de apropiación dividido en dos momentos. El primero se enfocó en que todos los sectores debieron reconocerse como competentes, como garantes de derechos y no solo provisores de programas y servicios para atender necesidades. Y en segundo lugar, fue la construcción de qué se debía hacer y quién debía tener la responsabilidad y competencia para hacerlo. Dentro del marco constitucional tenemos a la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual fue la base que marcó el inicio de la era de cambio y desarrollo de normas, cuya finalidad es la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, mediante los tres aspectos que aparecen en esta diapositiva. Cabe resaltar que uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 es el artículo 13, en el cual se consagra el principio de igualdad para todos los ciudadanos colombianos. Continuando con estos antecedentes normativos, se habla de la normatividad nacional. Surge con un conjunto de normas cuyo objetivo abarcan toda la población con discapacidad, pasando por las normas dirigidas a algunos sectores específicos de esta población. Esto está enfocado a la población sorda o a las personas con talla baja, hasta llegar a las reglamentaciones que regulan la garantía de derechos y la prestación de servicios en áreas específicas. Así, a partir de la expedición de la Constitución, se ha venido consolidando un marco jurídico que determina y busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y al mismo tiempo establece las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En el año 2009 fue en el cual se fortaleció los derechos de las personas con discapacidad en la convención realizada este año, que se puede evidenciar en la Ley 1346. Enfatiza que los derechos que consagra son igualmente aplicables a la población sin discapacidad. También señala que los mecanismos que los estados deben implementar para permitir el pleno goce de ellos, o sea, a esta población con discapacidad. En pocas palabras, el propósito de esta convención fue promover y proteger el pleno goce de las condiciones de igualdad, tanto de las personas con discapacidad como de toda la población. Sobre la base de esta convención fue que se estableció en febrero del 2013 la Ley Estatutaria 1618 para asegurar los derechos de las personas con discapacidad. El gran avance que ha tenido esta ley está en el hecho de que se asignan responsabilidades concretas a cada organismo que interviene en los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena en la sociedad. Algo importante que quiero resaltar es que esta ley está bastante completa para atender a las personas con discapacidad. Hace énfasis al acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación a la salud, educación, protección social, trabajo, acceso, transporte, vivienda, cultura y acceso a la justicia. En sí abarca todos los aspectos vitales que necesita una población, una persona para poder vivir plenamente. Para la formación de esta ley se generaron espacios presenciales como también virtuales, en los cuales participaron entidades, asociaciones y comités territoriales de algunos departamentos de Colombia. Esto se hizo con el fin de que cada lugar diera sus aportes sobre los aspectos relevantes que se necesitaba que se hiciera una reglamentación y que al juicio de cada departamento debían de incorporarse en los proyectos de actos administrativos. Esto quiere decir que para esta formación de la ley se incorporó las opiniones de toda Colombia para que se hiciera una mejor equidad.
A continuación les hablaré sobre los resultados del proceso reglamentario de la Ley 1618 de 2013. El presente apartado aborda dos perspectivas, las cuales son las disposiciones reglamentadas y las medidas adoptadas en respuesta a la demanda reglamentaria. Iniciaré hablándoles sobre las disposiciones reglamentadas. Dentro de este apartado se encuentran unos criterios que fueron estipulados con el fin de definir si una disposición dentro de la ley requería o no reglamentación. Estos criterios fueron: 1. El pleno desarrollo de su contenido dentro de la ley estatutaria. Y 2. La existencia de actos administrativos concordantes expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley estatutaria. Por otra parte, les hablaré sobre la segunda perspectiva de los resultados del proceso de la Ley 1618-2013. Esta segunda perspectiva se denomina medidas adoptadas en respuesta a la demanda reglamentaria. Dentro de este apartado, les hablaré sobre los detalles de los actos administrativos concordantes con la ley estatutaria expedidos antes de 2013 y de los actos administrativos reglamentarios expedidos entre el 2013 y 2017, y de igual manera se abordarán los proyectos de actos administrativos que actualmente están cursando en las diferentes entidades. En cuanto a lo anterior, empezaremos abarcando los actos administrativos concordantes expedidos antes de 2013 según los derechos de las personas con discapacidad, donde se podrá observar dentro de la tabla los artículos y los números de actos administrativos, de tal manera que durante este tiempo se llevaron a cabo 41 actos administrativos, teniendo así el artículo 14, acceso y accesibilidad, el mayor número de actos, equivalente a 8 actos administrativos, seguido del artículo 17, derecho a la cultura, con 5 actos administrativos. Dentro de esta gráfica podremos observar el número de actos administrativos reglamentarios o concordantes expedidos entre marzo de 2013 y mayo de 2017, de tal manera que dentro de los años 2013 y 2017 se realizaron 78 actos administrativos, teniendo de esa manera el derecho a la salud el mayor número de actos administrativos, equivalentes a 38. En cuanto a los proyectos de actos administrativos, en la tabla se observa la relación de proyectos de actos administrativos según derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad, en las dependencias técnicas y oficinas jurídicas de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Discapacidad, cursan 22 proyectos de actos administrativos, siendo la garantía el derecho a la salud y a la rehabilitación, a los que un mayor número de proyectos de actos administrativos buscan darles piso normativo. Como se mencionó anteriormente, la Ley 1618 del 2013 establece los derechos de las personas con discapacidad. En el artículo 10 se hace mención al derecho a la salud. Acá nos dicen que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, garantizándose la calidad y la prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad, asegurándose que el sistema de prevención y atención de desastres y ayuda humanitaria diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de desastre y emergencia humanitaria. Acá el Ministerio de Educación deberá crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad. Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de las estrategias para el acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad. Se garantiza la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación secundaria, así como se asegura que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y el aprendizaje durante toda la vida. Las entidades territoriales certificadas en educación deberán fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados, proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad. Estos servicios que deben incluir son intérpretes, guías intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución. El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación superior, asegurar dentro del ámbito de sus competencias a las personas con discapacidad el acceso en condiciones de equidad con las demás y sin discriminación a una educación superior inclusiva y de calidad. El Ministerio de Trabajo debe garantizar la capacitación y formación al trabajo de personas con discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país. También debe fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad y desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para las personas que por su discapacidad no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral. El artículo 14 nos hace mención del derecho de acceso y accesibilidad. Las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local deben garantizar el acceso de estas personas en igualdad de condiciones. Para esto se debe adaptar a las siguientes medidas. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos de cualquier naturaleza desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales y en general todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limita el acceso en condiciones de igualdad a ninguna persona en razón de su discapacidad. Artículo 15. Derecho al transporte. Las personas con discapacidad tienen derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte. Para garantizar este derecho, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Aeronáutica Civil y demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes medidas. Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan en su totalidad desde la fase de diseño con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad. La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos deberán contar con el uso de símbolos adecuados en el marco del diseño universal. En concordancia con la Ley 1346 del 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, masificará la utilización de software libre. A su vez, también proporcionará canales de televisión y programas en los que incluye la interpretación en lenguaje de señas, el closed caption y programas con subtítulos. Desarrollará programas especialmente en las instituciones educativas. También promoverá estrategias de información, comunicación y educación permanente. Adelantará programas de capacitación en tecnologías con personas con discapacidad sensorial y con deficiencias específicas. Y el derecho a la cultura se puede ver en el artículo 17. Dice que se debe garantizar el acceso a eventos y a la información y comunicación para la población con discapacidad. Ubicar las entidades donde se lleven a cabo la sensibilización, el desarrollo e inclusión social. Fomentar las expresiones culturales, promover los derechos, dar a conocer las expresiones artísticas y comunicativas a través de los diferentes medios de comunicación. Derecho a la recreación y al deporte está contenido en el artículo 18 y dice que fortalecer el deporte para las personas con discapacidad garantizando áreas de entrenamiento y una clasificación por parte del Sistema Nacional de Deporte, potencializando las capacidades y habilidades de acuerdo al ciclo vital. Apoyar las actividades deportivas en cuyos escenarios tengan buena accesibilidad física, información y comunicación. Suministrar los implementos deportivos específicos según las necesidades y la disciplina deportiva. Y garantizar la certificación en las entidades de recreación con un registro único nacional, el RUN.
promover la actividad física con la acreditación de profesionales y estudios complementarios hasta llegar al deporte paralímpico, mantener la igualdad y entornos inclusivos. En el artículo 19 está la facilitación de las prácticas turísticas. Esa la ejecuta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que debe proporcionar tarifas bajas y suministrar un ambiente asequible para las personas con discapacidad. En el artículo 20 se encuentra el derecho a la vivienda. Dice que según el artículo 28 y 19 de la Ley 1346 del 2009, las personas tienen derecho a una vivienda digna. Se debe tener presente la accesibilidad a las áreas comunes y al espacio público. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio implementará en un año para hacer ajustes a las viviendas y a los subsidios para asegurar la vivienda. Acceso a la justicia, que lo contiene el artículo 21. El Ministerio de Justicia y del Derecho implementará programas de formación para atender los casos de violación a los derechos de las personas con discapacidad en los centros de conciliación, facilitando el apoyo para la igualdad de condiciones. Se deben hacer ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial para la toma de decisiones conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El Ministerio del Interior creará organizaciones que representen a las personas con discapacidad en las instancias locales, nacionales e internacionales. Las alcaldías implementarán programas especiales para la promoción, apoyo, asistencia domiciliaria que facilitan la integración, relación y participación, evitando el aislamiento y garantizando la prioridad de sus necesidades. Control social, artículo 23. Se hace la promoción de veedurías y formación de veedores. Hablan también del artículo 22, que dice que la Ley 850 del 2003. A su vez, también hacen la rendición de cuentas y el Gobierno Nacional, a través del deporte y la recreación, estarán presentes. Participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. En el artículo 24. Dice que la formulación y ejecución de las políticas en los diferentes niveles de administración según la Ley General de Cultura, en los diferentes aspectos para tomar decisiones, en el monitoreo e implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos. Existe la libre participación de acuerdo a sus capacidades. Y hablan también del trastorno espectro autista y lo reconocen como una clasificación internacional. Participación de las mujeres con discapacidad, artículo 25. Hablan del artículo 6 de la Ley 1346 del 2009, que está en concordancia con este artículo. Consiste en elaborar, ejecutar, velar por participación de la mujer con discapacidad en los diferentes ámbitos. Formación de la Consejería de la Equidad y de la Mujer. Diseñar programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación internacional. Indagar los actos violentos contra el género femenino y se realiza la observación de problemas de salud. A su vez también realizan guías de defensa y atención psicosocial. Evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Ese contiene el artículo 26, se realizará cada 4 años para observar la eficacia y hacer ajustes y la sanción de discriminación, los cuales estarán sujetos a los organismos de control del Estado colombiano competente. Promoción, protección y supervisión. Se encuentra en el artículo 30. El mecanismo es independiente del Gobierno Nacional. Está integrado por las instituciones del Ministerio Público. Participación de las universidades. Tiene un presupuesto independiente, según el artículo 33 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se debe preparar informes periódicos mínimos de 6 meses y cumplir con las obligaciones de la Convención.